acuérdense la técnica del... Estaba hablando, me pillaron en el retorno, muchachos, conversando. Retornamos, ¿cierto? Con el segundo bloque de escenario social. Eh, para hablar un poco de lo que está ocurriendo en nuestra región, querido Alfredo, querido Cristian. Fíjate que en algún momento nosotros, cuando empezamos a desarrollar el tema de la pandemia en nuestro programa, hacer las bajadas, ¿cierto? Estas que normalmente hacemos para que nuestra comunidad pueda seguir un poco nuestro análisis, eh, hablábamos de que había que comenzar había que empezar a aprender a vivir con el virus porque en definitiva íbamos a terminar con un contagio masivo y lo que iba a terminar ayudando iban a ser evidentemente las vacunas, ¿cierto? En este caso, eh, que iban a hacer o que están haciendo de que efectivamente la gente no llegue grave o no termine grave, ¿cierto? En los servicios de salud. Después de mucho tiempo, ¿cierto? Nuestro Magallanes, ¿cierto? Punta Arenas fundamentalmente vuelve y retorna a fase 3. Fíjense con un dato no menor, a 73% de la población con un esquema de vacunación hecho, ¿ya? En Israel, en Israel, es un datito que alcancé a escuchar de un analista, cuando se tenía el 51%, pero ojo, de la población total inoculada, los números empezaron a caer drásticamente. ¿Ya? En Chile, evidentemente que la población nunca se tomó en consideración la población total, sino que siempre se tomó en consideración otra población, ¿cierto? Y eso evidentemente ha hecho que se retarde un poco el proceso de la caída de las cifras en cuanto a contagios. Magallanes vuelve, perdón, avanza a fase 3. Cristian, abro este hilo conductor con esa noticia para que podamos desarrollarla, amigo. Bueno, mira, aquí ha habido una conducta bien errática del gobierno, contradictoria muchas veces, porque parece que de repente se quiere proteger la economía y otras veces se quiere proteger la salud. Y entonces si empezamos a dar carta abierta para que todo el mundo salga, no parece muy lógico. Y por otro lado, cuando se hacen estas fases medio extrañas, sobre todo en Santiago, donde hay comunas que están una al lado de otra y hay una calle nomás que separa una de otra, ¿cómo determinas de que el virus no pueda pasar para el otro lado? Si tiene que haber una restricción un poco mayor en algunos casos. Mira, el caso de Nueva Zelanda también es un caso interesante porque ellos lograron controlarlo rápido. Una población pequeña, un país pequeño, ¿cierto? Pero ellos aprovecharon su condición de isla, ¿cierto? Y se cerraron a todo. Y permitió justamente tener a su población, digamos, la trazabilidad controlada. Y una de las cosas que aquí no ocurrió es que nunca se logró tener trazabilidad, una auténtica trazabilidad. También hubo una falsa sensación de seguridad, un exitismo excesivo con la vacunación, y no tenemos la vacunación mayoritaria. Eh, y bueno, y vuelven estas cosas de volver nuevamente al confinamiento, ¿cierto? La entrega de bonos y beneficios tardíos para que la gente sobreviva, ¿cierto? En estos días de desempleo, de baja actividad económica. Entonces tú te das cuenta que hay una especie de, por así decirlo, de falta de concordancia en la política pública, un ministro de Educación que quiere a toda costa que los colegios se llenen, eh, y entonces estuve ahí, bueno, ¿quién en realidad está conversando entre el gobierno para tener una única política? Porque cada ministerio aquí hace cuestiones que son hasta contradictorias unas con otras. Y bueno, si uno toma el mismo ejemplo que tuviste de Israel, bueno, Israel es un país mucho más movilizado, organizado, ¿cierto?, que cualquier otro país del mundo, entonces, en términos de cómo moviliza su población en caso de catástrofe o conflicto, esas son cosas que a nosotros nos faltan, pero también ha habido aquí, insisto yo, una comparsa de sí, a veces, y no sé cómo más llamarlo, pero se está insistiendo a hacer lo mismo que ya no ha funcionado. Y hay que colocar otra forma, hay que colocar otra forma. Entonces, en realidad no veo cómo este gobierno pueda salir del hoyo en el que está, y no veo cómo si se toman medidas tan absurdas como que los restaurantes que pudieron funcionar, funcionaran afuera, en la calle, puesto en que parece muy razonable en Santiago en el verano, pero claramente un despropósito en regiones como Magallanes o Aysén, ¿cierto?, con el clima. Entonces tú te das cuenta que sabéis que hay gente que en realidad no cacha nada de lo que pasa en su país, pues, y que desgraciadamente es la que está gobernando, y que cree que todo Chile es como Las Condes, Vitacura, Barnechea, y no es así, pues. Entonces hay que ponerse un poco más en
la realidad del país. Y hay que realmente también escuchar las opiniones técnicas. Uno verá si políticamente las considera o no, pero hay que escucharlas, ¿ya? Y también hay que conciliar propósitos. Y yo creo que el propósito aquí no puede ser que la economía está primero. El propósito es la salud. ¿Ya? Sin salud no hay economía, que después no vamos a necesitar tener economía si estamos todos muertos. Entonces hay que tener un poquito más de racionalidad en las cosas que se están implementando, evaluar bien las cosas que funcionaron y las que no han funcionado para descartar y no seguir repitiendo los errores. Pero sobre todo yo creo que ha habido exceso de exitismo, ¿no? Con el tema de la vacuna y con cómo se ve el presidente mismo y cómo ve, digamos, su grado de comunicación hacia las regiones, hacia los diversos intendentes. No vemos comités donde participen los municipios, por ejemplo, los municipios mismos a veces se han ellos puesto sobre la mesa para poder conversar. Entonces yo creo que falta en realidad voluntad, ¿no? Y falta claramente capacidad de gobierno. Esto es parte del tremendo gobierno que estamos viviendo desde que este gobierno asumió. Fredo, ¿cuál es tu visión, cierto, a propósito de este avance a fase 3 a contar del 13 de junio, cierto, de nuestro Punta Arenas, en función de la pandemia? ¿Se irá a provocar Bueno, el desorden que hemos visto siempre, cierto, normalmente cuando se abren las puertas, cierto, y todo el mundo sale a la calle? ¿Crees tú que irá a ocurrir eso? ¿O evidentemente ya existe un grado, cierto, de responsabilidad eh, en función, cierto, de saber cuál es el alcance que tiene el virus y cuál es el efecto que provoca masivo, cierto, en nuestra población? Eso ya no cabe duda, estoy haciendo una redundancia, pero sin lugar a duda que parece que la gente cuando se abre la compuerta, pareciera que eso no lo toma en consideración. sí, mira, yo creo que hay un tema, sin esculpar, digamos, algunos desaciertos que puede tener la autoridad o que ha tenido la autoridad recientemente, digamos, a nivel nacional y también a nivel regional. Eh, la verdad, las cosas que yo creo que es una noticia positiva esto de que pasemos a la tercera fase. Positiva siempre y cuando uno la pueda manejar, porque no solamente compete a la autoridad, sino que a todos los ciudadanos la podamos manejar los ciudadanos con bastante responsabilidad, acordándonos permanentemente de que si no resulta, lo más probable es que tengamos que volver a cuarentena. Y ya hemos estado muchos meses en cuarentena, hemos tenido cuarentenas muy largas, sobre todo el año pasado, hemos salido, digamos, por algunos meses y hemos vuelto a entrar en cuarentena, digamos, recién veníamos saliendo de una, que pasamos a fase 2. Entonces, uno, o a mí me gustaría que las personas, digamos, tuviesen una responsabilidad más clara, más consciente de lo que significa, digamos, esta libertad, digamos, que vamos a empezar a vivir, digamos, con el levantamiento, digamos, de ciertas barreras de circulación o de asistir a ciertos locales. Pero independientemente de eso, vuelvo a decir, aquí también hay una responsabilidad de los ciudadanos. Y con esto, digamos, no quiero, por favor, causar, digamos, ningún malestar al propósito, pero yo creo que en algunos ciudadanos hay una escasísima responsabilidad o un escasísimo sentido de lo común. Yo creo que hay personas que hasta que no le colocan nombre, rostro, cara o quizá imagen conocida, digamos, en su conciencia a las personas que se mueren producto del coronavirus, no toman conciencia al respecto. Y yo veo cómo las personas empiezan a circular, digamos, no todas, por supuesto, pero sí, sobre todo, hay grupos etarios de personas jóvenes, cómo circulan sin mascarilla, sin guardar ninguna distancia respecto a otras personas, sin acercarse, o sea, sin guardar, digamos, la distancia, pese a que hay señalética en el piso, digamos, en negocio, en comercio, en oficinas públicas, en lugares como las notarías, por ejemplo, sin guardar la más mínima distancia. Incluso se llega a cierta molestia, porque hay personas, digamos, que se molestan cuando le dicen, por favor, colóquese bien la mascarilla, súbase la mascarilla, porque algunos creen que la mascarilla se usa a la altura de la pera y no sobre la nariz.
o que guarden cierta distancia. Entonces también, sin achacarle toda la culpa a la autoridad, que también tiene responsabilidad y tiene que tener una responsabilidad permanente, porque para eso son autoridades, digamos, también aquí hay una responsabilidad del ciudadano, de los ciudadanos, de las ciudadanas. Y yo creo que eso también ahí estamos al debe. Quizás nuestra idiosincrasia es un poco así, un poco despreocupada. Yo converso con personas que viven en Holanda o en Alemania, la verdad las cosas que allá no hace falta que tengamos un guardia, un carabinero, un inspector del servicio de salud o un inspector municipal para que la gente, digamos, cumplan ciertas reglas, digamos, que no son tan difíciles de cumplir por lo demás, ciertas reglas mínimas para protegerse del coronavirus. Pero aquí parece que si no está mirando a alguien, si no hay una cámara indiscreta, por así decirlo, o si no hay un guardia que esté mirando, las cosas como que se relajan, no se cumplen. Entonces eso habla también de una pobre educación cívica que nosotros, o responsabilidad cívica que tenemos. Entonces ahí yo creo que hay que seguir implementando y machacando, por poner un nombre así más coloquial, digamos, sobre las campañas y los cuidados que tenemos que tener, digamos, y los padres tienen que hacerlo por su parte, las personas que tienen, digamos, responsabilidad sobre otras personas, digamos, pues sean hermanos, primos, lo que sean, pero que están a cargo, hacer permanentemente este recuerdo, digamos, de protección y de guardar cierta distancia, uso de mascarilla y todo, lavado frecuente de manos. O sea, yo creo que nos falta ahí, digamos, tener mayor disciplina. Y esa disciplina no se adquiere por decreto, porque lo diga el presidente, el ministro, el CEREME, no sé yo, sino que eso queda en la conciencia de cada persona y hay que seguir despertando esa conciencia a través de mensajes permanentes. Así es. Mira, Alfredo, Cristian, eh, saliendo un poco del tema este del avance, cierto, de fase que vamos a generar a partir de este 13 de junio. Entonces quisiera convocarlos yo, muchachos, a discutir o a conversar, ¿cierto? O a analizar respecto de otro tema que ha cruzado un poco la información en nuestro Magallanes y que tiene que ver con la construcción, ¿cierto? De esta vía elevada ahí en el cruce de la, del ingreso norte, ¿cierto? A la ciudad de Punta Arenas, el cruce ahí de la Ruta 5 con Avenida Frey. Y cuando Cristian habla, y mira, cuando Cristian habla y hace alusión al centralismo a propósito de estar pendiente de lo que va a ocurrir en la región metropolitana y que no debiera tener cierto gobernador regional, la región metropolitana, eso es cierto, pero en fin, va a tener. Eh, es una autoridad del nivel central la que llega a Punta Arenas y dice entonces de que, bueno, hemos decidido poner en stand-by, ¿cierto?, la construcción, ¿cierto?, de esta mega obra, con un costo aproximado de 26.000 millones de pesos, ¿cierto? Eh, fundamentalmente por la enorme cantidad de trabas que encontró, ¿cierto?, el proyecto en función del impacto ambiental, fundamentalmente. Impacto ambiental, Cristian, no sé si recuerdas que en algún momento tratamos en el programa hace harto tiempo ya, ¿cierto? Fíjate, mira, fíjate cómo son las cosas. Estamos discutiendo hoy en día que efectivamente esto no tuvo... se cae el proyecto en definitiva. No sé cuál es tu visión, no sé cuál es tu análisis. Te invito a la conversación, Cristian, respecto a este tema. Lo primero es la declaración del ministro que él dice que no se puede hacer cargo de algo que pasó hace tiempo atrás. Del subsecretario. Del El subsecretario, perdón. subsecretario. El subsecretario, perdón. El subsecretario. Exactamente. Pero resulta que él tiene que preocuparse de su cartera, o sea, lo que pasó para atrás, lo que no ha pasado y lo que va a pasar. O sea, eso de desligarse como que esto no es un cuento mío, me parece que en ningún trabajo te aguanta una cuestión así. Si tú asumes un cargo, todos los cachos tenés que hacerte cargo tú. No puedes decir, no, que este cacho es de antes, así que no es mío. Estás ahí para resolverlo. Entonces, primera cosa, me parece que es parte de la negligencia de este gobierno la afirmación que hace este subsecretario. Primera cosa. En segundo lugar, mira, ahí hay un claro ejemplo de que al final, si el Poder Central quiere hacer una obra o no hacerla, está esta falta de conversación con el tema regional. Y por eso yo creo que hay unas cuestiones ahí que mejorar, sobre todo quizás la nueva constitución política, respecto a que si el rol del gobierno regional, que por lo demás no es exclusivo, me refiero a que otros también pueden hacer lo mismo que hace el gobierno regional,
si el enfoque del gobierno regional va a estar en ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social, yo creo, me parece, que no basta con que simplemente exista un principio de coordinación declarativo, sino que tiene que ser un imperativo, es decir, que efectivamente el Poder Nacional tenga que someter a votación al Consejo Regional los proyectos que se hagan en una región que tengan que ver con ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social. No todos, son los que tienen que ver con esta área. Simplemente para tener este gesto, cierto, conciliatorio, cierto, de condescendencia. Mira, en el plan de zona extrema, por ejemplo, el plan de zona extrema que se ejecutó y se implementó en el gobierno de la presidenta Bachelet, a pesar de que los fondos eran nacionales, igual se sometieron todos los proyectos a la consideración y aprobación del Consejo Regional, como un gesto republicano de pedirle la opinión al que está en el territorio. Entonces yo creo que esa cosa tiene que empezar a ser un imperativo. La participación ciudadana más tiene que ser un imperativo y no un simple checklist. Si aquí lo que falló también es que eh, hay gente que no entiende lo que es la participación ciudadana, y la participación ciudadana no basta simplemente con anunciar en un periódico que voy a, porque la ley me obliga, tengo que llamar a la gente a ver qué opina. No, tiene que ser más allá, tiene que ser realmente una decisión. Esta cuestión de la participación ciudadana, el cuidado por el medio ambiente, la responsabilidad social empresarial, no son meros anuncios. Tienen que las instituciones hacerlo carne y realmente propender a que exista una auténtica participación ciudadana, un auténtico cuidado al medio ambiente, una auténtica responsabilidad social empresarial. Y te insisto, yo creo que aquí uno lo que ve es que hay gente que llega al gobierno, no sé a qué en realidad, y no tiene las competencias. Pues si esta tamaña estupidez de decir que esto viene de antes y no es mi culpa, bueno, pues está a cargo ahora, pues, ¿no? Esto es un poco como cuando se le echaba la culpa a Frías del ex hospital. Bueno, pasa un montón de internet también y es culpa de todos ellos, entonces también, pues. Pero a ellos no se les cuestiona. Entonces es una, no sé, si uno está en un cargo, es para solucionar los problemas presentes, anticiparse a los que vengan al futuro y revisar todo lo que viene para atrás si está bien hecho. Pero no es entenderse como que, oiga, yo estoy aquí en un espacio, en una cápsula en el tiempo, y no me afecta ni lo que pasó antes ni lo que va a pasar después. Eso no es así. En ningún lugar de trabajo te aceptan una postura como esa. Sí, y tampoco en ningún lugar de trabajo, y tampoco es aceptable, ¿cierto?, que se diga entonces que a partir de este momento se empieza a construir todo lo bueno y resulta que todo lo que se hizo para atrás está todo malo. Entonces, esa como lógica reconstructiva, asociada fundamentalmente a los países bananeros, ¿cierto? Como decir, no, oye, todo lo que se hizo para atrás está malo, de aquí para adelante empieza todo lo bueno, es un poco lo que ha agotado también el clamor popular, ¿cierto? Y ha agobiado también a la gente y ha hecho que la gente se manifieste precisamente en desacuerdo con esa política que se ha generado y que no toma en consideración lo que se ha construido historiográficamente, no se hace cargo de eso y sigue construyendo, ¿cierto? Y planificando hacia el futuro, ¿cierto? Lo que eh, eh, las... las, la distintas, no, las distintas visiones, cómo van acoplando las distintas visiones que va teniendo la sociedad en su desarrollo, fundamentalmente. Alfredo, te cedo la palabra, querido amigo. Sí, mira, lo que pasa es que hay gente que parece que se les termina la república o el Estado cada vez que termina un gobierno, empieza otro, etcétera. Entonces, no, para atrás no, yo no tengo nada que ver. Bueno, y justamente para atrás no tengo nada que ver es a veces nomás, porque yo te voy a poner todo ejemplo. Por ejemplo, cuando se inaugura el hospital, el nuevo hospital regional, ese hospital fue concebido y terminado gran parte de su construcción en el gobierno de Bachelet I y lo inauguró el presidente Piñera en su gobierno 1. El último tramo de la costanera, que ahí más o menos de Avenida Colón, etcétera, fue terminado íntegramente en el gobierno de Bachelet 1 y a los 15 días de inaugurado, de asumido el gobierno, un mes creo, el gobierno de Piñera 1 se inaugura, ni siquiera se invita a los ingenieros que participaron en ese proyecto, digamos, porque obviamente eran del gobierno anterior, o estaban relacionados con el gobierno anterior, algunos no militan ni en nada, no entienden ni saben nada de política, digamos, saben de cálculos nada más, pero tampoco se los invitó, porque habían salido mucho en las fotos anteriores, etcétera. Entonces, esa especie así de situación media, yo diría, vieja usanza sectaria, digamos, es lo que de repente hace tanto daño. Pero por otra parte, ese proyecto, a mí me da la impresión,
teniendo una visión a largo plazo, que ese proyecto de la famosa pasarela o paso en altura en algún momento se va a hacer. Quizás más adelante, quizás no es el tiempo de hacerlo ahora por esta situación económica que tenemos, etcétera, pero en algún momento se va a hacer. Y se le buscaron mil resquicios, ¿no? Está bien, a lo mejor no era el momento, digamos. Que no, que por el viento, pero si aquí al lado en Río Gallego hay una pasarela de altura que conecta el camino que va del aeropuerto de Río Gallego a la ciudad de Río Gallego. Entonces por ahí no pasa el tema. Que hay que tener mayores resguardos ambientales, sí, por supuesto que hay que tener resguardos ambientales. Y hoy día existen muchas formas de hacer esos resguardos ambientales. Pero a mí lo que me preocupa es que cada uno podrá tener su opinión acerca de la pasarela. Yo creo que no era el momento para hacer ese proyecto y gastar esa millonada de pesos, digamos, en situaciones que a lo mejor hoy día son más urgentes, digamos, pero a algún momento también se va a hacer, digamos, porque le va a dar una apertura a la ciudad, porque eso se conecta no solamente la avenida Frey con la avenida Presidente Valle, más adelante va a conectar también la circunvalación, entonces se va a producir un nudo. En algún momento vamos a tener que enfrentar ese problema, que no se soluciona con un semáforo, como se ha pretendido que se va a solucionar ahora. Digamos, sí, a lo mejor va a haber menos accidentes, pero no se soluciona como un semáforo. Entonces, el tema es que es otro. Yo no he visto a ninguna autoridad, porque me parece que la autoridad competente aquí es el alcalde, los consejeros regionales, el nuevo gobernador regional que está recientemente elegido, que no ha tenido posibilidad todavía de asumir su cargo, digamos que ya vendrá, el intendente, pero aquí yo he visto a parlamentarios, a todos hablando acerca del tema, digamos, como si no hubiese otro. O sea, no ha habido ningún parlamentario que no se refiera al tema de la vida elevada en la avenida Presidente Ibáñez con la intersección de la avenida Frey. Ninguno, como si ese fuera el tema. Yo a veces me preguntaba, bueno, estos señores, ¿para qué le estamos pagando? ¿Para que hagan leyes? ¿Para que discutan en el Congreso? ¿Para que se preocupen de los temas que hacen o que tienen, diría, una mirada de largo plazo sobre la región en términos legislativos? O sea, se preocupan de temas que son propios de los concejales, los alcaldes, los consejeros y los intendentes, etcétera. Entonces ahí viene una especie de cuestionamiento que yo hago a esa como gran preocupación sobre el tema. Me gustaría que los parlamentarios estén preocupados, digamos, sobre el tema del transporte, porque ahí tenemos sí que un cuello de botella sumamente grande. El otro día conversaba con personas que tienen esta necesidad de traer, digamos, cosas que vienen ya sea del extranjero o que vienen desde el centro del país. El costo del flete entre el puerto San Antonio y el puerto de Punta Arenas está siendo cada vez más elevado. El flete que va desde Puerto Montt a Puerto Natales está siendo cada vez más elevado. Hay un cierto subsidio. Entonces, pero cuesta mucho más barato traer un contenedor, siempre ha sido así, pero ahora ya la distancia yo diría que se aleja demasiado, el precio es cada vez más alto, cuesta menos traer un contenedor desde Estados Unidos al puerto de San Antonio que del puerto de San Antonio a Punta Arenas. Claro que más frecuencia, más barcos, más cabotaje, todo lo que tú quieras, pero estamos teniendo, digamos, costos que están siendo extremadamente elevados y eso va a impactar directamente sobre la economía regional. Entonces, ahí tenemos un tema de grueso calibre legislativo que de alguna forma tenemos que solucionar. ¿Por qué no concebir una suerte de carretera imaginaria que no se corte en Puerto Montt? Es una carretera imaginaria que signifique, digamos, que se establezca ciertas medidas, digamos, que hagan que la mercadería no tenga esta sobretasa, digamos, llegando a Puerto Montt y después continuando su viaje en Puerto Natales. Han habido algunos proyectos, pero ninguno, digamos, exitoso acerca o al respecto. Obviamente ese famoso puente sobre el canal de Chacao algo va a cortar, pero no veo a los parlamentarios preocupados, digamos, de cortar la navegación entre la zona centro-sur, entre la zona sur, digamos, y la zona austral. Si tú haces salir los buques desde Chiloé, en vez de hacerlos salir de Puerto Montt, digamos, para la conectividad con Magallanes, ya que vas a tener este puente, te ahorras un día de viaje. Entonces, no veo que la gente esté preocupada o nuestros parlamentarios estén preocupados de esas medidas más prospectivas a largo plazo que calen hondo en los proyectos legislativos que propongan para esta región.
Entonces, pero sí se preocupan, digamos, de la vida elevada. Entonces ahí hago una crítica también a este tema, porque hay temas y temas. Ese tema de la vida elevada es para los señores consejeros, concejales, intendente, gobernador y alcalde. Muy bien. Al finalizar el programa, muchachos, este ha sido el análisis, perdón, del segundo bloque. Al finalizar el programa, ¿cierto? Y hablando de grandes proyectos, solamente un saludo cordial y una felicitación, el que la sigue, la consigue, al alcalde Patricio Fernández Alarcón de Cabo de Hornos, que se logró construir entonces esta cancha, la cancha cubierta más austral del mundo, ¿cierto? Una inversión de cerca de 500 millones de pesos. Un abrazo fraterno al Pato Fernández y éxito en su nueva gestión, ¿cierto? Muchachos, este ha sido el escenario social, estos fueron los actores de esta semana en nuestro escenario social. Un abrazo cordial, Cristian, un abrazo cordial, Alfredo. Gracias, Pablo Cerón, en los controles. Nos vemos en la próxima edición y gracias a nuestra gente que hasta este minuto siguió, ¿cierto?, segundo a segundo nuestro análisis, y ojalá le quede algún material para que ellos puedan seguir discutiendo en sus casas. Un abrazo, nos vemos la semana que viene. Chao. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila.